vámonos inmediatamente con nuestro cardiólogo, el doctor Ernesto. Ya está listo y preparado con nosotros, porque vamos a tratar un tema, y me da mucho gusto verlo el día de hoy, un tema a tratar muy interesante, enfermedades del corazón en el invierno. Ah, caray, ¿cómo que en el invierno? Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo. Al contrario, gracias a ti, muchas gracias por recibirnos y muy amable por la invitación. Gracias, siempre contento doctor. de estar con ustedes. A ver, vámonos con las enfermedades del corazón en el invierno. ¿Qué pasa con el corazón en invierno? Fíjate, Ceci, que es súper interesante porque desde tiempos hipocráticos, o sea, desde hace muchísimo tiempo, se ha visto una relación de la caída de la temperatura con incremento en la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, que ya ven que dicen, no, pues vienen las temporadas frías, se enferma más la gente de las vías respiratorias, por una cuestión, por ejemplo, en esta cuestión de la influenza antes de la pandemia del COVID. Y esto pues ha tenido algunos cambios también en el estilo de vida que incrementa el riesgo de tener alguna complicación, por ejemplo, tanto de hospitalización como de mortalidad, tanto en enfermedad del corazón en la cuestión de cardiopatía isquémica, o sea, infarto de corazón, infarto de cerebro, insuficiencia cardíaca, arritmias. Entonces, esto sí se ha ido pensando como parte de la cultura general, más sin embargo ya con los avances tecnológicos, con los estudios multipoblacionales, estudios a gran escala, efectivamente se ha corroborado y se ha comprobado que los cambios de la temperatura pues sí tienen una asociación importante con esta incidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, por ejemplo, hay estudios tanto coreanos, en China, europea o en la Unión Europea, americanos, en la región de Latinoamérica, donde se ha descrito que incluso el descenso de la temperatura de 10 grados Celsius por más de 9 horas incrementa una mortalidad del 19% en pacientes mayores de 65 años, por ejemplo. ¿Sí? Esto, claro, pues también hay que verlo con comparación a dónde está el hemisferio, o dónde se encuentra la población estudiada, porque no es lo mismo el hemisferio norte y el sur, que son zonas muy extremas en la cuestión de la temperatura, a la cuestión, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? Entonces, cuando se hacen esas comparaciones, las poblaciones que están en la línea del Ecuador, pues claro que la mortalidad es, por así decirlo, el estándar, y a partir de ahí las variaciones, mientras más alejados estemos del Ecuador, mayor incremento de incidencia de este tipo de complicaciones. ¡Qué barbaridad! Ajá. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Si sabemos que ya entra el invierno, la gente que tiene problemas del corazón, que son hipertensos, en fin, ¿qué deben de hacer? ¿Qué medidas deben de tomar? Lo primero es, dentro de las explicaciones posibles de este fenómeno, es que cuando existe una disminución de la temperatura, hay menor movilidad. Y al haber menor movilidad, hay incremento del índice de masa corporal. O sea, la persona que está, cuando está en temporadas de frío, empieza a comer más. Se mueve menos, comienza a comer más. Y por tanto hay menor actividad física. Y por tanto puede incrementar la presión arterial, incrementa los niveles de sodio, incrementa las cuestiones de buenos hábitos alimenticios, sobre todo ahorita pues como estamos en las etapas de las posadas, o ya ahorita en el maratón Guadalupe Reyes, como le llamamos coloquialmente. Entonces ese tipo de situaciones del estilo de vida, pues claro que se incrementan la presión arterial, incrementan la incidencia de enfermedad cardiopulmonar. Entonces, ese es un primer punto, o sea, los estilos de hábito saludables deben de mantenerse. 2, hay situaciones por la temperatura que están asociadas más a las infecciones virales de la vía respiratoria. Por tanto, sí se recomienda totalmente la vacunación de la influenza estacionaria. En este caso, pues estamos en la pandemia, si toca o se recomienda acorde a las normativas de la FDA, OMS, etcétera, para el refuerzo del COVID, háganselo. Esto sobre todo en pacientes tanto jóvenes como con factores de riesgo cardiovascular, pacientes añosos, mayores de 65 años, que tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, claro que deben de vacunarse. Sobre todo deben de monitorizarse para que estén bien controlados. O sea, hay que protegernos, doctor, no decir no quiero esto, no quiero aquello, o sea, te tienes que vacunar, tienes que medicarte, tienes que cuidarte en un momento dado. Luego vienen las situaciones y se agrava más la persona. Es correcto, por eso hay que prevenir.
hay que hacer una situación de vacunación ahorita en esta temporada de frío. Sí se recomienda la vacunación, porque la vacunación resulta que se ha visto que disminuye la inflamación vascular. Y al disminuir la inflamación vascular, disminuye asimismo la incidencia de complicaciones cardiovasculares, como las que comentábamos: infarto de corazón, infarto de cerebro, insuficiencia cardíaca, arritmias. Fíjese, doctor, qué tan importante es saber todo lo que tenemos que hacer en un momento dado y qué vacunas son las que recomienda. Las vacunas que recomendamos, pues claro que tienen que estar situadas acorde a la edad, pero ahorita, por ejemplo, que toca el refuerzo para el COVID-19, definitivamente si está dentro del espectro de los meses recomendados posteriores a su vacunación regular, hágalo. Y claro, la influenza estacionaria o la influenza que toca correspondiente. Ajá. Correcto. A ver, tengo aquí una llamada fuera del tema, pero dice la señora Gabriela, que lo está viendo en estos momentos. Solari dice: uno de mis hijos tiene 8 años, tiene regularmente dolores de pecho y le pasa cuando respira, y que no puede en un momento dado respirar, empieza a tener dolor de pecho. Le dice que le duele el corazón. ¿El corazón duele, doctor? Bueno, en realidad como tal, el corazón no duele, pero puede doler lo que está alrededor. Por ejemplo, y cuando hace fuerza también. Ok, bueno, el dolor de pecho en pacientes pediátricos tiene que establecerse si es un origen grave que viene del corazón o es algo asociado. Usualmente, cuando el dolor de pecho uno respira hondo y mete el aire, por así decirlo, el tórax tiene varios órganos: el pulmón, el corazón, y estos órganos tienen una revestimiento o un recubrimiento que son unas serosas, un tejido que, por así decirlo, disminuye la fricción entre los tejidos que están dentro de una cavidad. El pulmón pues tiene la pleura. Entonces, por ejemplo, en invierno es muy común que las personas, cuando respiran hondo y sienten un dolor inespecífico, pero solamente cuando respiran hondo y muy localizado, que incluso te señalan con el dedo, eso puede ser una inflamación muy localizada de la pleura, y eso se le denomina pleuresía. Más sin embargo, eso puede estar asociado a infecciones, de hecho, virales, ¿sí? O una secuela de. Entonces, para ver si es eso o otro origen, de origen cardiovascular, pues hay que ir con el especialista indicado. En este caso, como es un niño de 8 años, me comenta, lo indicado es que vaya con el pediatra, o en dado caso con el cardiólogo pediatra o el neumólogo pediatra. Pero primero, el de primer contacto es el pediatra. El pediatra, para que lo puedan checar. Para que lo revisen y vean si requiere algo extra. Sí, o si sufre de infecciones, o si es en un momento dado alérgico, también suele suceder esto, ¿no, doctor? Es correcto, es correcto. Muy bien. Doctor, su número telefónico. Con todo gusto. El teléfono del consultorio es 3630-1355 y el de número de emergencias 3316-955216. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Al Felices contrario. fiestas navideñas. Y feliz año. Feliz año. Gracias.